Hoy voy a responderos a la pregunta que más me habéis hecho estos meses. ¿Merece la pena Ilaning Gold? Hola, ¿qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos al Mundillo Perfumil con una reseña nicho de un perfume que os enseñé por Instagram hace unos meses. Y desde entonces, no sé la de preguntas que me habéis hecho, pues aquí está por fin su reseña. Ya sabéis que no me gusta hacer reseñas, nada más llegan porque todavía es como que me falta por conocer, ¿no? No es bueno. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ir ya al grano, directamente. La presentación es una maravilla, o sea, ya os lo enseñé en Instagram. Y es que me diréis, perfumes nicho cuando cuidan tanto estas cosas pues son cosas que se agradecen, pero yo siempre diré lo mismo. Está muy bien que sean bonitos, que los frascos me llamen la atención, las cajas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para mí lo importante está en el interior. Y bueno, aquí en el interior tenemos, pues no sé, la cueva de Alibaba, porque esto brilla mucho. Ahí veis todos los brillitos. Y sí, efectivamente estos brillitos quedan en la piel, quedan en la piel. El otro día me vine un poco arriba con él y al cabo del rato me dice el Chu, oye, ¿por qué tienes los brazos así como con purpurina? En plan, ¿te has maquillado y qué? ¿Qué ha pasado? Pues este señor. Vamos a hablar de él ya directamente. Ilaning Gold es una fragancia lanzada en 2012, ya hace tela marinera, ya hace tela, y aquí estamos hoy hablando de él. Me encanta cómo brilla, o sea, seguramente me empane varias veces durante el vídeo viendo esto, o sea, es como los aceites estos de verano así con brillis, igual. Bueno, ¿y qué tenemos aquí? Aquí tenemos un perfume tropicaloso. Ya está, un floral con esos ambientes ya veraniegos, esos ambientes playeritos, pero hechos en versión elegante, hechos en versión con clase. ¿Y por qué? Bueno, pues vamos a revisar las notas que nos da la Maison Nicolet y ahora os cuento un poquito lo que es mi opinión. En la salida nos vamos a encontrar geranium y cítricos. En el corazón, sándalo e ylang ylang. Y por último, en el fondo, ese dúo que tanto me gusta a mí, de coco con vainilla. Así que os dejo su ficha y continuamos. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos un perfume totalmente tropicaloso, un perfume veraniego, un perfume que te transporta a la playa. Pero aquí está la diferencia principal respecto a otros playeros que ya sabéis que aquí en el canal hemos visto unos cuantos. Hay diferencias y sobre todo la diferencia principal es el matiz, el carácter. Este de todos los playeros que yo tengo es el más elegante, es el más fino hecho, ¿vale? Es como el más top. Es como si te fueras de vacaciones en un crucero de 5 estrellas, pues no es lo mismo que si te vas a un hostal así un poco cutrecillo, pues no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Estáis en la playa? Sí. Pero la experiencia es diferente. Pues digamos que esto es así parecido, ¿eh? Entonces, en cuanto al aroma, si os estoy diciendo eso, igual alguno ya está maquinando, ya estáis más allá. Y efectivamente, el aroma que tiene huele muy bien. Se notan esa mezcla de notas, esas flores, tal. Pero no es un aroma increíblemente nuevo o algo que lo huelas y digas, oh, Dios mío, esto es algo que no he olido jamás. No, dirás, oh, madre mía, huele muy bien, si os gustan los tropicalosos, así, playeros como a mí, este os encanta, pero notaréis eso, que tampoco es algo súper novedoso. Entonces, para mí eso es un punto... es un punto ahí que me deja un poco que desear. A mí ya sabéis que cuando hablamos de estos dinerales, yo me pongo mucho más sibarita, y mira que ya lo soy, si no preguntadle a la mía mamá. La mía mamá me lo dice muchas veces. Pero bueno, no hablemos de la mía mamá, hablemos de Ilaning Gold. Y es que, ya os digo, es un perfume que te transmite esa idea de lujo, esa idea de crucero, de vacaciones, pero por todo lo alto. O sea, lógicamente, esto no es a lo que tú hueles cuando llevas arena hasta en la coronilla. No, no, después de haberte rebozado así con unas cuantas olas, que vas así, que te sabe todo a sal, no hueles a Ilaning Gold. Esto ya es la versión que te has arreglado por la noche, que vas a salir, que te vas a dar una vuelta por la playa o simplemente que vas a ir a cenar, alguna cosa así, pero ya en versión
pro, elegante, o sea, vestido blanco, toda mona, presumiendo ahí de bronceado. Esa es la idea que me da Eileen Gold. De hecho, para mí este es un perfume de verano y que me gusta más. A ver, me vais a decir, te estás adelantando en el tiempo. Y es verdad, porque todavía no lo he probado en lo que viene siendo verano, verano, verano. Lo que sí hice fue aprovechar los días que ha hecho de sol en Madrid, que llevamos una primavera un poco rara, y ahí sí. Pero es como que me pega un poco más para verano y ya sobre todo, si es un ambiente un poco más nocturno, más todavía. Aunque de día en verano, chapó también, ¿eh? Pero eso, pide buen tiempo, pide calidez. Esto te lo pones en un día triste de invierno y... Así es que ya os digo que el aroma no es lo más novedoso del mundo, pero está muy bien hecho. O sea, si os gusta ese estilo, este le tenéis que tener en cuenta. Ya sabéis que a mí el estilo playero me encanta. Tengo un montón de playeros así de coco y tal, que son tops, pero este es el más elegante. Desde luego que esa etiqueta se la tengo que dar. Pero si por ejemplo miro y pienso en otros perfumes así que lleven Ylang, que, jolín, Ylang Gold, es que el protagonista se supone que es la flor del Ylang. Pues por ejemplo, el de Perris Monte Carlo, el Ylang Nosy Be, este de aquí, yo este cuando le probé, me pareció mucho más nicho, mucho más exclusivo, en el sentido de un perfume con muchos matices, un perfume que varía mucho a lo largo del tiempo, que te ofrece diferentes giros, que ahora es así, que ahora es asá, que sigue teniendo ese toque muy, muy, muy elegante, pero no es tan sencillo como Ylang Gold. Entonces, por ejemplo, este me pareció mucho más curioso. A mí ya sabéis que me gusta ese factor original. A mí me encanta, o sea, me gana un perfume que no me recuerde a otros tanto, que tenga sus giros, que tenga sus fases, tal y cual. A mí eso, pero eso ya es una apreciación personal totalmente subjetiva. En ese sentido, este. Como fácil, Ylang Gold. Este es muchísimo más sencillo. Este, si os gustan los playeros, os gusta este. Es que estoy casi segura. Además, me gustaría comentaros una cosa que también me pasó con el de Perris, y es que a mí esta mezcla de coco, vainilla, algo cítrico y tal, muchas veces la sensación que me da al final cuando llevan el Ylang es que tiene un poco como un toque de Coca-Cola. A ver, que no digo que huela a Coca-Cola, pero sí ese toque como más efervescente, esa mezcla dulce, lógicamente mucho más cremosa que la Coca-Cola, pero con esas chispillas, no sé, a mí esa sensación coca-colística me la da. ¿A alguien más le pasa? De verdad, decidme si esto es locuelería llevada al máximo o alguien ha tenido alguna vez una sensación parecida con esto. Y hablemos ahora del Money Money y de cómo es. Bueno, este perfume se comercializa en tamaños de 30 y de 100 mililitros. Este es el de 100, ¿vale? Este sale a 225 euros, ¿vale? Es caro, es nicho, ya está. No vamos a entrar ahí, que ya sabéis que hay opciones para todos los gustos. En el canal podéis encontrar opciones muy baratas y opciones más caretas. Yo aquí le doy a... Duración, 6 horas. A mí es algo que me deja bastante... Como que se me guiña un ojo, ¿no? 6 horas, vale. Estela, moderada. Lógicamente, si te pones medio litro, aumentas, pero utilizando los fleece normales, que es como yo comparo todos los perfumes, es decir, muñecas, codos, cuello y un par en la ropa, ya está, no pongo más, todos los comparo igual porque si no, no tendría mucho sentido. La Estela es moderada, huele muy bien, además es un perfume que sí es verdad que se mueve mucho contigo, que parece como que se apaga más, te mueves y se reactiva, pero nunca llega a ser un perfume atómico ni un monstruo. Eso no. Entonces, ¿relación calidad-precio? Pues bueno, si os gustan los playeros, creo que os va a encantar porque es un perfume que cumple con todo eso llevado al lujo. O sea, es una opción muy, 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 muy chula. Pero si estáis buscando monstruos, si estáis buscando perfumes que os duren todo el día, perfumes con mucha más estela, etcétera, etcétera, esto no. Por el contrario, si queréis un playero, pero que no incomode, que te lo puedas llevar y tal y cual, y en plan fino, entonces, perfecto, o sea, lógicamente esto ya yo os doy los datos y vosotros sois los que tenéis que valorar si os merece la pena o no, porque lógicamente el uso que le podáis dar no tiene por qué ser el mío. Por ejemplo, si queréis un playero atómico, Coco Vanille de Mancera, o sea, sin dudarlo, Coco Vanille, me lo puse hace
yo creo que ya era por lo menos 2 semanas. Y me cayó una gotita, un poquito, ¿no? Me cayó en el chubasquero. ¿A qué huele mi chubasquero? A Coco Vanille. O sea, es una bestia. O sea, eso sí que es una bomba de relojería. Y en piel igual, eso dura, tiene estela, etcétera, etcétera, etcétera. Este perfume no es así. Pero claro, Coco Vanille es muchísimo más sencillo, es muchísimo más simple. O sea, Coco Vanille es que es más simple que un lapicero. Pero esto no. Entonces, pues lo que os digo, yo os doy muchas opciones. Encima, no os podéis quejar, ¿eh? Yo os cuido mucho, os doy muchas opciones de diferentes precios y ya cada uno que vaya mirando. ¿Que queréis algo más low cost? Si os gusta el coco, ojito a ese vídeo de por aquí, que son cocos low cost, que merecen mucha pena. Os dejaré también el link abajo en la cajita, así que don't worry, cuando terminéis de ver el vídeo ya os pasáis por allí. Y ya está. O sea, realmente Ilan Ingol es así. Creo que parte del hype y parte del famoserío que tiene, lo tiene por el frasco. O sea, sinceramente, es un frasco muy chulo, llama la atención. Lo de los brillis, pues creo que es un plus. Y eso es lo que le ha hecho hacerse más famoso. Que no digo que no huela mal, ojo, que yo eso no lo he dicho en ningún momento. De todos los que he probado de Micallef, es de los que son más finos y tienen su punto y aguanta. Pero a mí el rendimiento que tiene para el precio que tiene me deja un poquito que desear. Y sobre todo ya el tema de la originalidad, el tema de que tengo muchos otros perfumes que más o menos están en esa línea. Muchos de ellos, muchos no, todos están por debajo de ese precio. Este es el perfume más caro que tengo yo en mi colección. Entonces, es todo cuestión de valorar. Así que, por supuesto, ahora os toca a vosotros. ¿Lo tenéis? ¿No lo tenéis? ¿Le conocéis? Si podéis aportar vuestras opiniones abajo, muchísimo mejor, porque así nos ayudamos a todos. Oye, igual a alguno de vosotros le dura cosa mala y yo me muero de envidia sana por eso. Pues puede ser. Cuéntamelo abajo, cuéntamelo abajo. Y por supuesto, si tenéis otras opciones playeritas, contadme, que ya llega el verano y apetecen esas cosas. Así que nada, locuelos, locuelas, cuidaos mucho, mucho, mucho y nos vemos el próximo domingo. ¡Hasta otra! ¡Chao!